Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales y hoy continuamos con la clase de Cuidado Integral con Rebeca Otremba. Vamos a continuar en esta sesión la clase de adicciones. Entonces les invitamos a que tomen notas y vamos a orar y pedir que el Señor sea usando a Rebeca y hablando a nuestros corazones. Señor amado, gracias por este tiempo. Gracias por esta clase, gracias por Rebeca y gracias por todas estas clases que Rebeca ha podido traer a nosotros y todo lo que tú estás enseñando. Te pedimos, Señor, que seas bendiciendo estos medios y que seas bendiciendo a cada estudiante, a cada persona que tiene hambre de ti, de conocerte, de saber y de poder seguir creciendo espiritual, mental, emocionalmente, en todas las áreas de sus vidas. En el nombre de Jesús pedimos que bendigas esta clase. Amén. Bueno, Rebeca, te damos la bienvenida. Muchas gracias y buenos días a todos. Es un privilegio volver a estar aquí con un tema que realmente nos compete a todos, porque cada vez más vemos que las personas tienen adicciones y no nos podemos limitar simplemente a las adicciones a las drogas o al alcohol, que en un pasado siempre pensábamos solo es eso, sino también existen esas adicciones comportamentales de las que vamos a hablar, que son aquellas que nosotros como cristianos también somos más propensos a caer en ellos y por eso también ese tema es tan relevante para nosotros, tanto para, yo hoy quiero que tú lo mires tanto cómo puedo ayudar a alguien como que te estés revisando también a ti, porque a veces nosotros tenemos ciertas tendencias adictivas en la vida y también tenemos que mirar. Entonces, hoy quiero hablarles un poco qué es una adicción, sus etapas, rasgos, tipos y pues obviamente cómo ayudar o qué hacer en caso de que usted note de que tiene un problema al respecto. Entonces, empecemos con lo básico. ¿Qué es una adicción? Una adicción es una obsesión o una compulsión con una dependencia, sea física, química o psicológica, de una sustancia o persona. O sea, hay una dependencia a algo, sea la droga, sea a un químico, sea algo psicológico, que son las más comportamentales. Médicamente, es ese proceso por el cual el cuerpo depende de una sustancia para funcionar normalmente. Psicológicamente, cualquier conducta que causa temor o emoción puede causar adicción, sea por evasión o por entonces buscar algo. Una adicción es tanto un pecado, una enfermedad y algo psicológico. Aunque menciono primero un pecado, siempre también hay que entender que a veces el adicto y cristiano que está luchando con eso puede que le entra mucho de esa culpabilidad porque sabe que está mal, pero también está influyendo la parte de la enfermedad y de lo psicológico. Entonces también hay que abordar esos tres aspectos y no solamente verlo como un pecado, confiesa el pecado y ya todo queda solucionado con las adicciones. Eso muchas veces no es suficiente porque necesita algo más que simplemente confesión de pecados y arrepentimiento, aunque hay los casos que las personas son libres de una adicción, simplemente con eso para muchos implica un proceso para reaprender aquello que el pecado pues dañó. Es buscar algo diferente a Dios de manera regular y habitual para suplir las necesidades. Así, creo que todos somos adictos a algo en cierto sentido porque no queremos lidiar con el dolor. Y esa es la tendencia. Nosotros nos volvemos adictos porque tenemos un dolor y no queremos lidiar con él. Entonces, muchas veces la solución de una adicción es lo más sencillo. Miremos entonces el patrón de la adicción. Hay un lado médico donde entra primero ese efecto de la tolerancia, donde si una persona continúa usando esa sustancia, el cerebro se adapta a la dopamina
que literalmente está lavándole el cerebro. Y eso también pasa con las partes de conducta, no solamente eh, con lo otro, porque somos seres tan perfectamente hechos que eso también afecta. Y el cerebro entonces comienza a ajustarse a ese flujo de la dopamina y tiene dos opciones: o apaga el nivel de dopamina que fluye por el cuerpo, o sea, como que le cierran la válvula, o baja el impacto de esa dopamina en el cuerpo, o sea, no le tiene ese mismo efecto, para que así el circuito de recompensas provoque un cortocircuito. Eso es algo muy clave. Y la persona de esa forma está entrenando su cerebro de manera neuroquímica para volverse dependiente de esa sustancia. Entonces hay que ver ese lado médico. Pero también está el lado psicológico, donde la persona está entrenando su cerebro de manera neuroquímicamente para depender de una conducta. O sea, va lo médico, la sustancia, digamos, y está esa parte neuroquímica donde ya uno depende de una conducta. Y la compulsión entonces puede dominar la vida de una persona a pesar de que tenga las consecuencias dañinas. Entonces ya la persona, eso ya tiene esa necesidad compulsiva de hacer o de pensar, de reaccionar, aunque eso le dañe las relaciones, su trabajo, ya eso a pesar de. Hay unos componentes claves que son problemas de control. Entonces las personas ya no tienen el control de su vida, por un lado, pero también del uso o de la adicción en sí. Entonces ya no pueden controlar que ya no van a tomar la sustancia o que ya no van a jugar, que ya no van a ver pornografía, etc. Hay compulsiones, o sea, esas son como esas acciones casi automáticas que lleva a la persona a hacer: ir a cierto sitio, buscar cierta cosa, sacar dinero de donde no hay para poder comprar para su vicio, etcétera. Hay un enfoque también más estrecho. La persona no piensa en nada más, está consumido por eso, por cuándo va a volver a consumir. Nuevamente, cuando hablo así, tal vez usted piense en drogas o alcohol, pero también piensa en cosas ya de conducta o de comportamiento. Pero ya está pensando de nuevo en hacer eso y todo se enfoca en eso y, ay, no he hecho o no he consumido. Entonces ese es el enfoque más estrecho. Hay obviamente un patrón de negación, donde ese patrón de negación es, ay, yo lo puedo dejar en cualquier momento. Eso simplemente cuando yo quiera, yo lo dejo, no, todo bien. Hay la tolerancia, o sea, ya la misma cantidad no hace el mismo efecto. Y obviamente el síndrome de abstinencia, que es cuando la persona sí deja de usar, o por X o Y razón, porque tiene una cirugía, porque, digamos, ya está en un avión viajando 24 horas y su adicción es el celular. Entonces puede aparecer ese síndrome de abstinencia. Normalmente se vuelve y cae en eso. Hay unas ciertas etapas de adicción. Está la experimentación, donde la persona simplemente está como motivada por curiosidad o un deseo de aceptación o escape. Es un momento donde no se exagera el uso o el consumo, como sea, y aprende que los efectos son controlados por el nivel de consumo. O sea, si yo solo consumo un poquito, el efecto va a ser menor que si yo consumo más. Y normalmente tiene pocas o ninguna consecuencia si queda en la experimentación. Creo que muchos jóvenes, muchas personas y muchos probablemente de los que están ahora viendo esto, en algún momento probaron el cigarrillo, que no sé qué, que no sé cuántos, se expusieron a ciertas cosas y ahí quedó, no pasó a más. Esa es la fase
o la etapa de la experimentación. De ahí pasa, si la persona no se queda ahí, pasa al uso ocasional. Entonces, en ese punto ya la persona necesita más de la sustancia o de la actividad para producir el mismo efecto. Hay unas interrupciones periódicas en la actividad diaria, o sea, todavía no afecta a todo, pero sí a veces. Se busca más, pero normalmente todavía está principalmente en un contexto social, con otras personas. La persona lo hace más bien acompañada, no en soledad. Si hasta ahí no llega, si hasta ahí, pues, digamos, pasa más allá, llega al uso regular. En ese momento ya la persona es más obsesiva y preocupada con el asunto. Puede haber una pérdida de control periódica al comenzar a quebrantar sus propias reglas autoimpuestas que regulan la conducta. Lo va a hacer de manera más aislada. Probablemente van a incrementar la culpa y la vergüenza, por lo menos al comienzo, y trata de esconder lo que pasa. Entonces eso ya se nota que ya es como más problemático, ya está afectando a la persona mucho más, y como sabe que esto no está bien, ya lo hace a escondidas, ya trata de ocultar como que no, todo está bien. Y finalmente llega a la adicción y a la dependencia. Ahí sí ya la persona necesita esa sustancia o actividad para sobrevivir o lidiar con asuntos y vivir. O sea, ya digamos, sin eso no sabe cómo enfrentar el día. Y digamos, si es una sustancia de, digamos, droga, pues el cuerpo mismo ya lo necesita físicamente. Hay un deterioro en la salud en cada área, o sea, la física, emocional, mental, psicológica, social, en toda, bueno, la espiritual, obviamente, y la dependencia es todo lo que importa. O sea, el enfoque, su vida gira alrededor de eso. Entonces, ahí vemos nuevamente que la adicción es como un ídolo, es como algo que sustituye el lugar de que debería ser Dios. Entonces, hay unos rasgos comunes de las adicciones porque como vemos hay muchos tipos de adicciones, pero hay ciertas cosas que tienen en común. Por un lado, proveen una forma falsa de escape. O sea, tienden a quitarnos de nuestros verdaderos sentimientos y emociones. Yo trato de evitar el dolor, pero el dolor me está indicando algo. Normalmente la persona cae en una adicción porque está tratando de escapar o de huir de algo. Y la solución que cree porque le provee un éxtasis, unos buenos sentimientos momentáneos, cree que con eso puede dejar de lado esos sentimientos, emociones, ese dolor y vivir bien, supuestamente. También totalmente controlan a la persona adicta en una forma que trasciende la lógica y la razón. O sea, tú no puedes racionalizar con ellos. Tú no puedes mostrarles, oye, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás consumiendo te está dañando. Eso te está controlando. La persona probablemente no se va a dar cuenta de que lo tiene controlada, especialmente en las etapas bien metidos en la adicción. Cuando ya está comenzando a entender que es un problema, puede que sí, pero igual hay algo que trasciende la lógica y la razón y la persona dice, sí, yo sé, pero no sé. Entonces, eso también, total control de esa persona. Normalmente involucran placer. Si no involucrara placer, qué pena, pero nadie se haría adicto a eso, aunque hay adicción al autocastigo y eso implica dolor, en cierto sentido, algo está generando un placer, tal vez un poco sádico, pero algo está involucrando. Pero normalmente una droga, la pornografía, el trabajo, lo que sea que a lo que estás adicto, genera un cierto placer. Con el tiempo se vuelven destructivas y no sanas. Puede que al comienzo no está destruyendo, está afectando, pero no está destruyendo. Pero si la persona sigue en eso, la destruye, le quita toda su sanidad
Aún las comportamentales, tal vez las comportamentales no afectan tanto la parte física, pero sí le quitan la sanidad emocional, espiritual y, y le hace daño. También involucran componentes psicológicos o emocionales de dependencia, aun cuando es una sustancia. O sea, hay algo psicológico, emocional en medio de eso que ahorita vamos a ver un poquito más con el ciclo que vamos a ver. Y también tiene que ver con la química corporal. Nuevamente, eh, tiene un efecto en los neurotransmisores, dopamina, todo eso. Entonces tiene que ver algo muy físico. Entonces miremos algunos los tipos de adicciones que hay. Antes de entrar en adicciones en sí, hay unas adicciones que estimulan. Esas son aquellas que proveen como excitación y éxtasis. Normalmente liberan adrenalina, entonces se están buscando altos emocionales. A veces conductas riesgosas se vuelven adictivas, como el bungee jumping, el paracaidismo. Puede llegar a ser una adicción por esa adrenalina que puede causar. No estoy diciendo que hacer eso una vez sea una adicción, pero eso puede generar una sensación tan chévere que tal vez la persona entonces termine adicta a eso. Hay las adicciones que tranquilizan, que son actividades o sustancias que más bien calman, consuelan, reducen esa tensión, ansiedad y libera más bien endorfinas. Están las adicciones que sirven a una necesidad psicológica, como está el autocastigo, la codependencia, la adicción al trabajo, el sentirse aceptado. O sea, esa adicción le está proveyendo, le está llenando o supliendo esa necesidad psicológica que tiene la persona. Y hay adicciones que satisfacen apetitos únicos, que tienen tanto componentes psicológicos como fisiológicos, que son por ejemplo, la pornografía o las obsesiones, tienen un componente doble. También veamos entonces las adicciones, y qué pena que les estoy dando muchísima información, e Inés muy bien dijo, tome notas, porque es bueno tenerlo después. Igual no tiene que saber todo, lo más importante es lo que les resalta a usted. Pero también se pueden clasificar las adicciones según sus efectos, que son las estimulantes, que son esas actividades o sustancias nuevamente que proveen esa excitación o éxtasis, que liberan adrenalina. Ahí entra la cocaína, las anfetaminas, la metanfetamina y nicotina. Nuevamente, esos listados los podríamos ampliar, pero yo solo les doy un par como para que tengan ideas, y la verdad, cada día están saliendo más drogas, entonces esa lista prácticamente hay que actualizarla cada 24 horas. Están los tranquilizadores o depresivos, que nuevamente calman, consuelan, reducen tensión, ansiedad, liberan endorfinas. Está el alcohol, está la marihuana, que es estimulante, pero también ya después pasa a de tranquilizadora o depresiva. Los opioides y los barbitúricos. Están los alucinógenos, o sea, empiezan a alucinar, que está el LSD, el éxtasis, la ketamina, la fenciclidina, entre ellos. Están los inhalantes, o sea, aquellos que yo puedo inhalar. Están los marcadores, aunque ya ahora los hacen menos venenosos, entonces ya no, pero los sprays le quitan normalmente la tapa de arriba para poder inhalar. Viene el contenido, la gasolina, los pegantes y el fijador de cabello. Todo eso, ¿por qué? Por el olor y los químicos que eso eh, saca y procesa, pues eso genera ciertos estímulos en el cerebro que pues son adictivos. Están las de conducta o proceso, donde yo voy a entrar un poquito más en cada uno. Está el autocastigo, que puede ser simplemente como el cortarse o algo, por una liberar cierta tensión,
pero hay personas que se vuelven adictivas a pegarse, a cortarse, simplemente por yo me tengo que castigar, yo soy malo, 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 y eso se vuelve una adicción porque al mismo tiempo que uno se hace ese daño, pues hay ciertos químicos nuevamente cerebrales que se liberan y que generan como nos quitan del dolor real. Entonces nos dan como calma, como tranquilidad, como que nos ayudan en ese momento. Está la codependencia y la adicción al amor, y el temor es la emoción principal que lleva a eso. Uno intenta de protegerse de alguna forma, entonces yo no puedo, yo tengo que siempre estar con alguien. Yo si salí de una pareja, hoy, mañana ya tengo otra. No puedo irme ni al baño sin mi pareja. Eso se vuelve una adicción, algo donde yo no puedo vivir sin eso. Está la adicción al trabajo, que creo que es muy común, y es ese hecho de que yo no puedo dejar de trabajar. Tiene que ser casi 24/7. Yo salgo del trabajo y sigo pensando en el trabajo. Si a mí el jefe me llama el domingo a las 9 de la noche, yo listo, yo me pongo a trabajar. Es esa adicción, ese siempre tener que estar trabajando, y no se puede descansar y no se puede tener una vida más allá de eso. Está la pornografía, que es muy interesante. Estudiando, mostraron el cerebro de una persona adicta a la heroína y una persona adicta a la pornografía. Y era igual, parecían iguales. O sea, el área que afecta al cerebro es igual, tiene el mismo efecto que la heroína. Es muy dañino y cada vez se necesita más, se obsesiona con eso y termina pues afectando su vida, sus relaciones, y pues tiene el mismo propósito y resultado que cualquier otra adicción, y es muy algo que debemos tener muy en cuenta, porque tristemente aún en círculos cristianos a veces se ha medio o se le ha quitado tanta seriedad o importancia del hecho de la pornografía, y pues uno encuentra que eso, no, si solo es pornografía, y no ha llegado al hecho de realizar la conducta, está bien, y no es así. Sí, nuevamente, la pornografía tiene el mismo efecto en nuestro cerebro que la heroína, y eso significa que están generándose huecos en nuestro cerebro, que son huecos que quedan. Entonces, pilas con eso, seamos muy, preocupémonos por ese asunto más. Está la adicción sexual relacionada con esa, no es manejable, se es impotente frente a la lascivia y la fantasía sexual, y es algo compartimentado, o sea, es un asunto que está fuera de control. El sexo es de Dios, está bien, y tener ciertas deseos de eso y todo, está bien, pero cuando ya está fuera de control, no. Y eso va a crear tolerancia neuroquímica porque produce adrenalina, es degenerativo, o sea, empeora con el tiempo y se escala. Y nosotros lo vemos si usted ve películas y todo el cuento, la persona empezó eh, 100, actuando o teniendo su adicción sexual con su pareja, pero eso finalmente no, entonces tiene que buscar a extraños y después tiene que meterle violencia, y todo eso, o sea, se va escalando y obviamente tiene consecuencias negativas. El ciclo, como ahí dice, es una preocupación y fantasía que llevan a rituales, que esas llevan al realizarlo o al acting out, sea la masturbación, sea tener el sexo, lo que sea, y viene el desespero, porque pues no satisfizo lo que realmente quería, y vuelve el ciclo, vuelve nuevamente la preocupación, fantasía, etc. También están los desórdenes alimenticios o la comida. De hoy en ocho vamos a hablar de los trastornos alimenticios, pero brevemente los quiero meter aquí porque en cierto sentido es hasta cierto punto una adicción.
tanto del extremo de comer de más como no comer, como el tipo anorexia. O no, ¿por qué? Porque comer o dejar de comer produce los mismos resultados que alguna otra droga. Genera, o sea, produce placer o una forma de escape. Hay personas que comen porque les genera placer, otros comen o dejan de comer porque es una forma de escape. Y entonces también, igualmente, como con toda adicción, va a requerir o más comida o más, en el caso del tipo anorexia, más actividades de evitación de comida para generar ese placer y estar tranquilo. Y normalmente sus relaciones y la vida en general terminan sufriendo. Está la adicción a relaciones, o sea, tú no puedes estar sin otras personas, tienes una necesidad excesiva de ser cuidado, te, tienes dificultad de tomar decisiones sin ayuda de otros y está enfocado en solucionar los problemas de otros. Eso es una adicción a las relaciones que es no al amor en sí, sino a las relaciones, o sea, amistades, todo eso entran ahí. Está también el juego, que eso implica tanto el jugar por dinero o el jugar obsesivamente algo, como los videojuegos. Entonces hay una preocupación por estar jugando todo el tiempo, hay cada vez más tolerancia al tiempo de juego y el dinero invertido también incrementa en el caso de los momentos. Y aún el que tiene adicto a videojuegos está comprando nuevos videojuegos. También se ha intentado parar o disminuir el juego y no ha sido posible. Se vuelve irritable si está tratando de parar. El juego en sí mejora el ánimo o le ayuda a escapar. Y finalmente, como con toda adicción, afecta sus relaciones con los demás, su vida y desempeño en general. Puede que ya no vaya al trabajo o todo lo que gana, todo el salario se le va en el juego y ya no hay nada en casa, entonces afecta. Está también la adrenalina, que se puede manifestar tanto en la adicción al trabajo, las adicciones al juego, el internet, las compras, el argumentar, prácticas sexuales y conductas que provocan emociones fuertes. Ahí nuevamente entran todas esas actividades, que una montaña rusa pero bien severa, que el paracaidismo, que el bungee jumping, que todas esas cosas, esos deportes de alto riesgo, también entran ahí. No que sean malos, pero que pueden generar adicción. ¿Qué hace? La adrenalina afecta el corazón y el cortisol, que es la hormona del estrés, el cerebro. O sea, las dos partes quedan afectadas. Entonces, muy grave también para la salud física. La adrenalina da ese sentido elevado de bienestar que pues puede confundir, entonces uno dice, ay, yo me siento bien, entonces sigamos con esas. Pero ¿cuáles son algunas consecuencias? Enfermedades cardíacas, presión alta, falta de sueño, diabetes, desorden de ansiedad y pánico, más depresión. Al fin y al cabo, las causas profundas son anestesiar el dolor. También puede ser una crisis de falta de propósito o sentido y la ausencia de un verdadero placer. Entonces, busquemos placer de una manera externa. Está una donde yo tal vez me tenga en problemas, pero es muy, muy clave, que es la adicción espiritual. Esa adicción espiritual, la adicción religiosa, se asemeja a la verdadera fe, pero hemos perdido el balance y es una fe tóxica. O sea, es una obsesión compulsiva con y un compromiso, una visión de Dios, la Biblia, y uno que está muy distorsionada. O sea, es bueno que nosotros seamos personas espirituales, que nosotros nos dediquemos, pero esto ya se salió del balance. Yo ya no veo a Dios como Él realmente es. O sea, es una rendición contraproducente y muchas veces destructiva de un control a un sistema religioso, aunque se llame cristiano, en lugar de una relación espiritual con Jesucristo, la persona. Va a implicar manipulación, religión, un sistema de creencias, compulsión e intimidación.
Y yo creo que ahí nosotros tenemos que estar muy pilas y revisar nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son algunas características de esa fe tóxica para que la evalúes en ti y en las personas a tu alrededor? Ese adicto piensa que el amor y favor de Dios depende de su conducta. Si es bueno o si es malo, yo voy a tener amor y favor de Dios, sí o no. Si solo cojo eso, listo. Muchos de nosotros tenemos a veces pensamos eso, pero son varias características que se juntan. Entonces, si ya hiciste check al primero, tranquilo, verifica y ya de ahí te preocupas. Otra cosa es cuando hay una tragedia, ellos dicen, los verdaderos creyentes deberían tener verdadera paz con ella. O sea, si se te murió toda tu familia en un accidente, tú deberías estar tranquilo, con paz, todo estará bien, Dios está en control. Seamos sinceros, eso no es verdad, eso es una adicción a una falsa religiosidad, porque somos seres humanos y nos duelen las pérdidas. Nuevamente se está tratando de escapar al verdadero dolor que está ahí por esa tragedia o esa pérdida. Otra entra, si tienes verdadera fe, Dios te sanará. Dios es un Dios sanador, pero no siempre sana. Entonces, esa persona, esas son como los pensamientos, esas son las creencias firmes, firmes de una persona con una fe tóxica. También los problemas en tu vida son resultado de un pecado en particular. O sea, todo problema es porque tú pecaste. Hay problemas en nuestra vida que son porque vivimos en un mundo caído, que son porque la otra persona pecó, porque simplemente esa es la vida. No todos los problemas son por pecado. También la verdadera fe implica esperar en Dios por ayuda sin hacer nada hasta que Él haga algo. O sea, si eso es de Dios, Él o sea, es como los que se quedan en casa sin trabajar, si es de Dios que yo consiga ese trabajo, Él va a hacer que el jefe me llame y me diga que yo vaya. Normalmente en nuestra fe cristiana nosotros tenemos que dar un paso y Dios da. Él como en la historia donde los israelitas pasaron el Jordán. Dios recién abrió el Jordán cuando ellos pisaron, dieron un paso, pisaron y Dios lo abrió. Si no, ahí todavía están al otro lado del Jordán, si no hubieran hecho eso. Lo otro es todo lo que me pasa es bueno y no todo lo que nos pasa es bueno. Que todo Dios lo pueda usar para bien es otra cosa, pero no por eso es bueno. También la otra es, puedo ganar mi camino al cielo nuevamente, yo oro, yo voy a la iglesia, yo sirvo, con eso me gané el camino al cielo. También muy común es las bendiciones materiales son señal de la fortaleza espiritual. Y eso no es verdad. Hay personas muy ricas, muy bendecidas materialmente, que espiritualmente están graves y hay personas que no tienen ni para el pan de mañana, solo para el de hoy, pero espiritualmente son unos guerreros. O sea, las bendiciones materiales, Dios nos bendice con todas las bendiciones. ¿Eso qué implica? Mucho más allá de las materiales. Tal vez no me bendice con las materiales, pero sí con las espirituales, las relacionales y con otras. Y finalmente, Dios odia a los pecadores, está bravo conmigo y quiere castigar. Todas estas son señales de una fe tóxica y de una adicción espiritual. También está entre las comportamentales el desempeño, o sea, mi autoestima está determinada por mi desempeño, por lo que yo hago. Entonces, muchas veces eso se manifiesta en conductas, emociones, pensamientos. La persona cree que yo tengo que alcanzar ciertos estándares para sentirme bien en cuanto a mí mismo. Eso obviamente va a traer temor al fracaso, siempre van a estar luchando con la culpa. También siempre piensan que deben ser aprobados por ciertas personas para sentirse bien consigo mismo. Y no está mal buscar un buen desempeño. No está mal querer ser bueno en las cosas, pero si eso se vuelve una obsesión, se sale de su balance, pues obviamente puede ser una adicción. Está la adicción al ejercicio. Nuevamente, el ejercicio en sí es bueno, pero se puede volver obsesivo.
hasta los extremos de daño físico. Personas que todo el día están en el gimnasio. Los pensamientos, si no están en el gimnasio, giran alrededor del ejercicio. Eso se ha vuelto una adicción. O sea, yo ahora ya no puedo, yo tengo que tomar metabólicos y que tales proteínas, tales no sé qué, y mis músculos tienen que ser tamaño XXL. Y si eso ya se vuelve una obsesión, pues eso es una adicción. Y finalmente, en las comportamentales está el celular, que es muy común, que implica que yo no puedo dejar el celular para nada, yo lo tengo que estar revisando cada instante, no puedo estar mucho tiempo sin él porque estoy en un avión o una reunión, entonces no, ay no, el vuelo va a ser, lo primero que hace al aterrizar es conectarse y mirar qué pasó. Y obviamente causa placer y satisfacción estar en el celular, y las apps tienen eso de que como tú vas subiendo, subiendo, subiendo y nunca para la información, eso tu cerebro también está ahí, bueno, tiene su efecto cerebral que lo hace adictivo, porque siempre va a haber algo más. ¿Y qué sigue debajo de este que yo acabo de ver está el que yo me interesa? Entonces, ahí está el dedito haciendo y sin darse cuenta le pasaron 3 horas pasando el dedito, haciendo ejercicio de dedito. Y obviamente puede afectar las relaciones que pueda tener. Y finalmente están las drogas de prescripción médica, como los calmantes, los antidepresivos, que el médico los recetó, pero si ya se usan de una manera descontrolada, eh, pues se puede volver adicción. Se ha escuchado muchas personas que recibieron medicina por dolor y que ya una vez no tendrían que tomarlo, pues sí, ya quedaron adictos. Hay ciertas medicinas que son más adictivas, que normalmente los médicos tratan de dar menos cantidad, pero siempre es un riesgo. Veamos entonces con toda esa información algunas causas. Nuevamente, como con muchas cosas de las que hablamos, no hay una sola razón para que una persona caiga en una adicción. Son varios factores que se juntan. Por un lado, es la familia de origen disfuncional o desordenada, donde hay asuntos psicosociales. Nuevamente, una forma de escapar entonces puede ser una adicción. Hay factores genéticos, especialmente con el alcoholismo, se han hecho eh, exámenes y tests, donde hay un cierto factor genético que hace a las personas más vulnerables al alcoholismo. Hay ciertas zonas del mundo, ahora no me acuerdo, donde la gente no hay alcoholismo, y hay otras donde hay mucho alcoholismo. Entonces analizaron eso y se dieron cuenta de un factor genético. Entonces puede ser algo de que no por eso está destinado a ser alcohólico, pero si yo sé que tengo ese factor genético por la historia familiar mía, pues tal vez yo tengo que ser más cuidadoso ese asunto. Está la presión de pares excesiva, especialmente en jóvenes y adolescentes. Cuando, oiga, pero usted ya ha fumado un marihuana o ha probado esto. Entonces esa presión, ese querer es ser aceptado, pues puede llevar a eso. Está la curiosidad o experimentación, oye, como que interesante. Está la baja autoestima, entonces nuevamente, como eso te genera tal vez ciertas sensaciones, como por ejemplo hay ciertas drogas que desinhiben, entonces, de repente, esa persona en contexto social puede ser muy sociable, normalmente muy tímida. Entonces, obviamente, eso le genera llena ese vacío emocional. Entonces, eso se vuelve adictivo para poder tener eso. Están también los modelos de roles parentales para una conducta adictiva, o sea, padres que aunque no sea la misma adicción, tienen unas tendencias adictivas. Entonces están nuevamente los hijos observan más a los padres de lo que los escuchan, entonces también se hace ahí. También están las influencias culturales. Hay ciertas culturas donde el rito de X o Y, de pasar de niño a adulto, o hay es tomar eso, o si tú vas a estar en cierto barrio, cierto círculo, tú tienes que estar tomando algo.
Entonces están las influencias culturales. Nuevamente, por eso vemos ciertas adicciones más en ciertos países, en ciertas zonas que en otras. También una fuerte conducta agresiva con un deficiente autocontrol y habilidades sociales puede llevar a eso. El bajo centro de un valor moral o espiritual, o sea, no hay un centro moral, no hay esos principios claves, entonces no se tiene un piso, no se tiene un fundamento sobre el cual basar su vida cuando las cosas no van bien. Entonces, pues una adicción puede llenar eso. Una baja tolerancia a la frustración, que cada vez es mayor en nuestra sociedad, ese hecho de no poder retrasar la gratificación, de no entender que no todo lo tengo ya, que hay ciertas cosas que toman su tiempo. La historia de abuso o trauma, nuevamente, entonces puede la persona por salir o evitar ese dolor, entrar en un desorden y pues desórdenes emocionales, como lo es la depresión, la ansiedad, bipolaridad, que nuevamente esa sustancia o esa acción como que calma esa situación, como que estoy bien, entonces me vuelvo adicto a eso. O sea, se le suma a su desorden emocional la adicción y eso se vuelve más complicado para tratar. Pero también hay unas necesidades insatisfechas que van a llevar a la persona a automedicarse. Ahí está la necesidad de escapar, la preocupación o ansiedad, entonces tomo algo, la necesidad de reducir los sentimientos de culpa, o sea, están atormentados en la mente, tienen asuntos de desempeño, perfeccionismo, entonces ahí uno trata nuevamente, como decíamos al comienzo, la adicción es una forma de escape, se necesita aprobación y aceptación, la necesidad de evitar el dolor de todo tipo, físico, mental, emocional, lo que sea. Yo estoy tratando de evitar el dolor, entonces la adicción me sirve y la necesidad de evitar el desorden y la confusión. O sea, ellos creen que con una adicción ponen orden o sienten control de lo que ellos hacen o ingieren. Entonces, en cierto sentido, creen, si yo tomo tal cosa, yo estoy en control, yo pongo las cosas en orden. Y no es así porque finalmente una adicción siempre va a salir de control. Entonces, quiero mostrarles el ciclo de la adicción. Yo lo hice a mano para mostrar bien el asunto, ahí lo tienen. Así ustedes pueden entender mejor el asunto y ver dónde realmente nosotros podemos intervenir. Está el dolor o malestar emocional que tiene la persona cae al fondo o toca fondo, o sea, no hay otra forma de sentirse peor, ese dolor es muy grande, se busca un alivio porque pocos de nosotros vemos el dolor como algo bueno, entonces vamos a querer salir de eso. Eso lleva al uso o al hacer de la droga o de la adicción, creyendo que eso va a traer alivio. Eso también en un momento se sienten bien, o sea, el primer momento se sienten bien porque da algo de alivio, pero de ahí viene la estrellada, que es la vergüenza, la culpa, la depresión, cuando ya la medicina dejó o la droga dejó de funcionar, cuando ya no estoy expuesto y la adrenalina bajó. En ese punto las cosas se complican aún más, hay más implicado, yo ya lo hice, entonces se vuelve a repetir el ciclo porque el dolor vuelve y cada vez es mayor y cada vez, o sea, y eso lleva a la tolerancia. Ese es el ciclo normal de la adicción, pero ese ciclo lo podemos nosotros romper y se le puede ayudar a la persona en solo dos partes de ese ciclo. Y es en el dolor o el malestar, o sea, tratar con lo que realmente lleva a la persona a la adicción, que es lo esencial, que es la parte más importante en que trabajar, o en el momento del uso o de hacer, ayudándole a reemplazar ese uso o ese hacer por algo correcto para tratar con su dolor. O sea, siempre va a implicar la parte de arriba, el dolor o el malestar, pero yo puedo ayudarle a buscar unas salidas diferentes.
Hay algunas barreras al cambio y esas las tenemos que conocer, porque a veces trabajar con una persona adicta es muy frustrante y requiere mucha paciencia, mucho amor, mucha insistencia, perseverancia, porque hay barreras al cambio. Y es lógico, porque ya el cuerpo lo necesita, porque se ha vivido con eso mucho tiempo, requiere mucho cambio y enfrentar, sobre todo, enfrentar el dolor. Entonces, algunos simplemente no están motivados para el cambio. Y con ellos trabajar complicadísimo, o sea, casi imposible, porque el que no quiere, grave. Algunos lo resisten, dicen, no puedo, no soy capaz. O sea, sí dicen, yo sí quisiera, pero no, no puedo. Algunos utilizan la impotencia o la indefensión aprendida, es que así es la única forma, así soy yo, no hay nada que hacer, ya quedé así, tengo que vivir de esa forma. Y no ven que sí hay una forma de salir. Algunos se vuelcan al modelo de enfermedad y dicen, no puedo evitarlo. Tristemente, especialmente en el alcoholismo, hay una corriente que la considera una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente una enfermedad es algo que yo no puedo controlar o que yo simplemente sí puedo tomar una medicina, pero es que eso no está en mi poder. Entonces, eso me quita cierta responsabilidad. Y aunque tiene un cierto sentido, es un cierto sentido de enfermedad, no lo es en su totalidad. Entonces, nosotros sí tenemos que abordar el aspecto biológico porque puede haber una predisposición, pero tenemos que verlo de que entra también la voluntad de la persona y que sí lo puede evitar, de que sí está en control, que no es una enfermedad crónica de la que ya no puede hacer nada y que tiene que paliarla nomás, sino que sí puede hacer. Otros se vuelcan a la autosuficiencia, creyendo, tengo el poder en mí, puedo hacer lo que quiero, yo soy capaz de no consumir, simplemente es que no quiero, o yo cuando yo quiera, yo voy a dejar de consumir o de ver o de hacer, y realmente nosotros, una persona adicta necesita una ayuda externa y necesita caminar con eso. Y finalmente está el argumentar, es tanto el lado de la persona como uno. Si yo argumento con la persona mucho, yo le cantaleteo mucho, como decimos en Colombia, pues la persona no me va a hacer caso, ¿sí? No que no digamos nada. Y la otra persona también te puede argumentar mucho, no, es que esto me sirve para eso, es que el ejercicio es bueno y simplemente pues yo estoy buscando esto y te argumenta y eso puede ser una barrera al cambio. Habiendo visto toda esa información más técnica, nosotros debemos mirar a qué dice la Biblia. Y quiero ahí mencionar Gálatas 5:1, donde nos dice que hemos sido llamados a libertad. Dice Gálatas 5:1, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Dios no quiere que estemos atados a nada, que nada pueda ocupar ese lugar que a la verdad le pertenece a Él. Y toda adicción, podemos también meterla como idolatría, toda adicción le está quitando el puesto a Dios. Y definitivamente, si nosotros no estamos bien con Dios, vamos a buscar algo para llenar ese lugar. Pero finalmente la adicción termina destruyendo en todo sentido. Y hay un ejemplo de adicción que no les voy a leer, les recomiendo anoten esa cita, Primero de Reyes 17, 9 al 17, donde el pueblo primero dejó a Dios, ahí comenzó la adicción, y de ahí adoró a otro Dios, esa fue su adicción, y obviamente la adicción requiere atención, se vuelve la más alta prioridad, y por ende un Dios. Y al final en ese pasaje vemos que ellos eran esclavos a ellos. Así es la adicción, te vuelve esclavo, pero hay esperanza. Entonces, ¿qué hacer si usted, después de toda esta información, nota que tiene un problema? Y nuevamente, una adicción es simplemente cualquier cosa que usted ve que tiene un control sobre su vida, tal vez hasta es algo que yo ni mencioné,
que es fuera de lo normal, algo que lo controla, algo que siempre está en nuestra mente, que nos obsesiona, que necesitamos para estar bien, para poder enfrentar la vida y sus problemas, que nos genera un cierto placer. Eso es una adicción. Entonces, si tú te has dado cuenta que tienes algún problema con algo, ¿qué puedes hacer? Y nuevamente, ¿qué le puedes recomendar a una persona en esa situación? Primero, reconoce y admite tu problema. Hay que responsabilizarse por él. Lo primero y el primer paso y el esencial y el más importante de cualquier persona adicta es reconocer y admitir que tiene un problema. Y decir, sí, así es y yo me voy a responsabilizar por él. Arrepiéntete y pide perdón a Dios. El dejar a Dios lleva a la adicción, pero el arrepentimiento nos lleva a regresar a Dios, pero va a ser, como decía al comienzo, normalmente es un proceso de hacer cambios, de realmente porque esa, nuevamente, es como cuando un adicto a una droga entra a un centro de rehabilitación. Los médicos no le suspenden la droga de una totalmente, porque eso lo puede llevar a la muerte. Ellos tienen que irle reduciendo las dosis hasta que ya no. Muchas veces en nuestro caminar cristiano nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, pero ahora nosotros tenemos que volver a hacer unos cambios en nuestra vida, reemplazar eso adictivo por otras cuestiones y eso va a tener un tiempo. Entonces, en ese sentido, busca ayuda, alguien a quien rendir cuentas, que pueda ayudarte en ese proceso, que tal vez tenga experiencia con eso. Santiago 5:16 habla del poder de confesar el pecado. Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. O sea, tú no puedes salir solo de esto, necesitas a alguien que te ayude en eso. Estas son cosas que necesitan ayuda. La otra es reduce tu exposición a tu adicción, que es desintoxicarse. Yo aquí, nuevamente, si es a una droga, ya droga, alcohol bien fuerte, recomiendo que busques ayuda profesional donde te manejen esa desintoxicación. Pero si tú estás a la pornografía, al celular, reduce los tiempos, pornografía, ponle seguros de control de páginas, empieza a reducir esa exposición a tu adicción. Si digamos es un cierto lugar, no vayas a ese lugar. También es clave poner límites claros para ello. O sea, yo no voy a hacer esto, yo no voy a ir a esto, aunque y nuevamente es como con el alcohólico, aunque esté en una reunión donde se sirve alcohol, yo tengo que entonces poner un límite claro de que yo no lo voy a hacer, aunque todo el mundo lo haga. Yo no voy a ir a tal lado por esto. Yo no voy a comprar tanta comida porque sé que eso, etcétera. También otra es liberar las emociones, o sea, para que haya sanidad hay que sacarlas y hablábamos de que normalmente una adicción es por algún dolor, entonces yo tengo que poder, y nuevamente con una persona que nos pueda ayudar con eso, que nos guíe el proceso, poder sacar esas emociones, es decir, realmente qué nos llevó a eso. Está el renovar nuestra mente, como bien dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nuevamente, eso requiere exponerse a la palabra, tomarla como una medicina. Es realmente esa exposición a la palabra. En ese caso es así como una persona tal vez adicta a alcohol o a cierta droga, le empiezan a dar al comienzo otro tipo de medicina que le ayuda o les ponen los parches o eso. La palabra de Dios es esa medicina que tenemos que tomar para ser libres. Y finalmente, ejercita tu voluntad. Tú tienes que actuar. De nada sirve todo lo anterior si no lo aplicas.
De nada sirve toda la información si no lo haces. Pero nuevamente, recuerden, lo más importante es admitir que tienes el problema, arrepentirte y buscar ayuda. No te quedes con eso, porque el diablo usa ese secreto de esa adicción para hacerte más adicto o para reemplazar una adicción por otra. Entonces, toda adicción tiene una razón de ser o un porqué. Y finalmente, para ser realmente libre, y como decía, que no reemplace una adicción a otra, yo tengo que encontrar cuál es esa razón de ser y así romper ese ciclo. Y muchas veces eso no se logra solo porque tenemos puntos ciegos, sino necesitamos a alguien que nos muestre esos puntos ciegos y nos ayude y al cual poder rendir cuentas, es decir, hoy fallé, hoy me fue bien, así como Alcohólicos Anónimos, bueno, algo así en ese sentido. Está Efesios 5, 8 al 9 que dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Si nosotros nos exponemos más a Dios, más cosas van a salir a la luz, que así las vamos a poder quitar y ser totalmente sanos. Y Hebreos 12, 1 al 2 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso, toda adicción que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Debemos quitar aquello que dificulta la carrera y poner nuestra mirada en Jesús. Revisa tu vida, revisa tu espiritualidad, revisa qué tienes que quitar, qué tienes que poner. Ahora, habiendo hablado un poquito de ustedes como tal vez afectados, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Nosotros primero tenemos que entender que si no estamos bien con Dios, como ya les dije, vamos a meter algo más, pero esa adicción destruye en todo sentido. Y a veces una persona pasa por algo difícil, trata de jugar Dios y termina adicta. Y también debemos considerar muy clave que el cerebro de algunas personas no está funcionando adecuadamente. O sea, también es algo ya físico, algo que ya también tiene su origen. Por eso les mencionaba, aunque lo vemos como un pecado, también lo tenemos que ver como algo psicológico y una enfermedad, porque somos seres integrales, por eso hablamos de proveer cuidado integral, que una cosa afecta a todas nuestras áreas. Y entonces la persona lo primero que va a necesitar es intervención médica. Y ya una vez esté, digamos, en su sano juicio, así como lo decimos, podemos abordar el asunto en el fondo y ayudar realmente. Normalmente, aunque empieza un poquito, en los centros de rehabilitación no se empieza con terapia psicológica hasta que la persona haya llegado a un cierto tipo de desintoxicación, porque de nada sirve, es pérdida de tiempo del terapeuta y del adicto, porque la persona mentalmente, físicamente no está en capacidad para abordar el asunto realmente. Nuevamente, una persona adicta está en una guerra real por el control del impulso, siente soledad, ira, vergüenza y muchos otros sentimientos y está luchando con eso. Pero, y eso es la clave donde usted puede entrar, hay un poder real de transformación en las relaciones. Las relaciones con Dios y las relaciones unos con otros. Así nos creó Dios. Porque las relaciones pueden afectar la neuroquímica de nuestro cerebro. Eso es otro tema muy interesante, donde especialmente nuestra relación con Dios, pero también con otros, afecta eso. Hay imágenes de cerebro donde muestra claramente cómo una relación con Dios y con otras personas les ha renovado la mente física de las personas. Las relaciones tienen poder. Y a Dios le gusta usar nuestra falta de poder e impotencia para que corramos de vuelta a Él. Él quiere que seamos totalmente
dependientes de Él. Y si vamos a ayudar, debemos entender claramente que la persona está espiritualmente en guerra y que usted se debe preparar para entrar en la oscuridad de la vida de alguien más. Y eso puede hacer una gran diferencia para esa persona a través de ese poder transformador de Dios. Así que póngase la armadura de Dios, Efesios 6, 10 al 20. Y si esto es lo que a Dios lo está llamando, métase a eso. Y hay un camino a la libertad. Efesios 3, 14 al 19 nos muestra que Él, le animo a leerlo, esa cita, y meditarla y estudiarla, porque ahí dice de que es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios, que destruye y quita toda adicción y la reemplaza. Y tenemos que reconocer, todos tenemos conductas adictivas para anestesiar nuestro dolor, porque esa es la gran enfermedad del ser humano, es yo no quiero sufrir. Y ahí está clave tener ese encuentro con el Padre Celestial, como lo muestra Primera de Reyes 3, y reconocer que Dios nunca abandona a sus hijos, Él siempre está ahí, Él aún está ahí con el adicto. Y nosotros somos parte de su familia, y Dios invierte personalmente en nosotros. Pero tenemos que ir a Él, buscar a Él, realmente dejar que Él pueda invertir en nuestras vidas como Él quiere. De nada sirve que yo tenga a alguien que me quiera dar $1.000.000 y yo no voy a Él a reclamarlos. Dios está ahí, dispuesto. También debemos apropiarnos del poder del Espíritu Santo porque lo vamos a necesitar para ser libres. Sin Él no podemos. Debemos experimentarlo a Él y su amor. También nos debemos comprometer a una nueva meta que es ser lleno de Cristo, no lleno de esa adicción, sino ser lleno de Cristo y así experimentar el amor de Dios. Como decía Efesios 5:1, somos llamados a libertad y la meta es que nosotros funcionemos de manera plena, que seamos como Cristo. También debemos someternos a una nueva verdad que es el no ser mi propio Dios, sino someterme a la verdad de su palabra. Y las dos citas que les quiero dar, que no las puse ahí, pero léanlas y estudienlas. Segunda de Timoteo 2:15 y segunda de Timoteo 3:16 al 17, que habla del poder de la palabra. Y sometámonos a esa autoridad, a la autoridad de la palabra de Dios. También es clave que nosotros rindamos cuentas a una nueva familia, que nosotros confesemos en la comunidad, en el cuerpo de Cristo. Si tú tienes y te has dado cuenta que luchas con eso, confiésalo a alguien de confianza. No necesitamos rendir cuenta a nuestra familia. Cuidar esas conductas también de los que estaban en adicción. Seamos pendientes de esas personas que tal vez expresan una adicción. Estemos pendientes de cómo estás, porque la adicción suele ser en secreto y el sacarla a la luz automáticamente le quita poder. Entonces, seamos abiertos de hablar de nuestras adicciones, pero también de hablar de cómo está el otro, de preguntarle al respecto. Hebreos 10:24 a 25 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Debemos motivarnos, animarnos, estimularnos, exhortarnos. Y finalmente, involúcrate en un nuevo proceso que implica cambiar modos de pensar y actuar. Nuevamente, probablemente necesitarás ayuda o guía de otros para eso. Efesios 4:22 al 24 y 26 al 30 habla de eso, y solo quiero leerlos del 22 al 24, y les queda de tarea 26 al 30, que dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño.
En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Es un proceso de refinamiento. Y nuevamente es importante que cuando intentamos de ayudar a alguien, no solo tratemos con el síntoma, o sea, la adicción en sí, que el alcoholismo, sino la raíz. ¿Qué lo llevó a la adicción? Esas personas deben llegar a sentir que las relaciones son seguras, que pueden abrirse, que pueden ser vulnerables, que no van a ser juzgados por ser adictos y que reconocer que Dios está a nuestro favor y quiere ayudarnos. ¿Cuál es el rol del que va a ayudar? Reconozca que el cambio es difícil y es un proceso. Sea claro sobre su rol en el cambio. Dios hace la obra, usted simplemente acompaña y ayuda a descubrir el proceso. Pero usted no es el que lo cambia, Dios lo hace. Ayuda a la persona a madurar en Cristo, lo que llamaríamos en otras palabras discipulado. Invite al Espíritu Santo y confíe en su actividad. Dependa usted de él. Anime a los otros a pensar de manera bíblica y a escoger caminar de manera fiel, aunque cueste, aunque sufra. También esté atento a síntomas de asuntos más profundos y complicados de la salud física, emocional, espiritual y mental, y abórdelos respectivamente o remítalos respectivamente. También puede haber frecuentes esfuerzos de autosabotaje, entonces ahí hay que tolerar esa tensión entre las áreas. También el proceso de cambio puede ser frustrante porque es un avance y un retroceso, es lento, a veces va bien y después se vuelve peor. Mucha paciencia. Es importante ver la relación de ayuda como un proceso, como decía, avanza y retrocede. Permita que el tiempo obre en su favor, o sea, con el tiempo la persona va aprendiendo. Guiar a la persona a una relación con Jesucristo es la respuesta más certera que usted puede proveer. Y finalmente, el camino a la recuperación implica reconocer y admitir. Se debe reconocer el problema y responsabilizarse de él, como ya dije, no se puede extinguir un problema sin distinguirlo. Si yo no sé que es un problema, no lo puedo quitar. Liberar las emociones, como decías, si no se saca, nunca habrá sanidad. Puede doler, pero es la única forma para sanar. A veces, para que una herida física sane, hay que primero quitar toda la basura, el mugre, y eso duele, pero de ahí sí sana. Renovar la mente, como decíamos, meterse la palabra, esa es medicina y toca tomarla para que sirva. Y finalmente ejercer la voluntad, que es actuar, no esperar que suceda un milagro y ya. Nuevamente Santiago 5:16, el confesar, llevar a la persona también al autoperdón, porque muchas veces se culpa mucho a perdonar a otros, los que le puedan haber hecho daño llevado a eso, y pedir perdón a Dios. Pero también debe haber un entendimiento sano de Dios como Padre. Es un Padre que adopta y ama, que Él perdona y transforma a las personas y las libera. Ahí Apocalipsis 2:17 es de referencia. Y hemos recibido mucha información sobre adicciones y es clave reconocer si nosotros estamos presentando tal vez problemas, si nosotros tenemos alguna adicción y buscar ayuda, pero también poder ayudar a una persona adicta. Espero que realmente esto les sirva. Es importante reconocer que si una persona es adicta a una sustancia, va a necesitar sí o sí ayuda profesional y médica para la desintoxicación, para que ésta sea de manera adecuada y no generar problemas de salud o aún la muerte. Pero generalmente un adicto también va a necesitar por lo menos ayuda psicológica y es importante entonces reconocer hasta dónde usted puede ayudar y cuándo necesita remitir. Espero que esto les sea muy útil, lo haga pensar también sobre su propia vida y recordar que hay esperanza. Gracias, Rebeca. Muy bien. Y también aquí tenemos a Pastor Manuel. Una pregunta en cuanto a las adicciones, una que parece muy familiar, em, que no sé, pienso que la televisión es un adictivo gigantesco y es de pronto, yo le llamo un antidepresivo
tremendo que si nos quitaran la televisión y nos quitaran ahora el teléfono, como mencionaste, con las redes y todo eso, yo no sé qué le pasaría al mundo. O sea, en serio que antes del celular yo decía, la televisión es un adictivo tremendo. Las novelas, oh, Dios mío, son un adictivo tremendo. O sea, yo siempre dije, yo no veo novelas porque si veo un capítulo ya me van a enganchar. Ese es el problema de las que has enganchado. Entonces, pues no le voy a dar un lugar a las novelas, pero enganchan de una. Y en un sentido ayuda, no ayudan, pero sí te ayudan a no pensar en tus problemas. Las personas adictas a las películas, todo ese tema de media es dormir la persona. En un sentido, yo lo he visto de esa forma, es dormirte para que no pienses, para que no sufras. La otra adicción que yo pienso puede ser el sueño. Hay personas que duermen para no sentir el dolor, entonces mejor duermen. Pero pienso que fue más tocado en el tema de la depresión y todo, pero son adicciones, o sea, son medicinas que podemos tener para no sentir el dolor, ¿no? Sí, definitivamente, digamos, el listado que les di puede ampliarse y definitivamente la televisión, la tecnología en general, pueden ser adictivos. El sueño, sí, todo lo que, el, la forma de escape, nuevamente, todo aquello que reemplaza o que trata de llenar un vacío y que me termina controlando, puede ser eso. Puede ser también simplemente ciertas rutinas. La misma rutina puede llegar a ser una adicción, porque entonces ese es algo que me da un cierto placer, genera cierto. Entonces, definitivamente, la televisión me presenta una vida que yo pudiera tener, genera cierta paz, tranquilidad, me evita y puede ser la solución de salir de no pensar realmente en la situación y estar ahí, si me controla. El sueño, si ya me controla, aunque el sueño no lo metería tanto en una adicción, sino simplemente una forma de escape, aunque puede tener algo, pero el cuerpo mismo, digamos, en cierto sentido, en cierto punto te despierta, entonces tiene una cierta limitación. Pero sí, definitivamente esa lista no es exhaustiva en cuanto a adicciones y creo que es revisar qué es adicción para mí, porque hay ciertas cosas que nunca van a ser una fuente de tentación de adicción para mí, pero sí para ti tal vez, por tu personalidad, contexto y todo lo demás. Los viajes, el estar siempre de un lado para el otro, el no quedarse uno quieto, eso puede volverse a una adicción. Muchas cosas. Muy bien. Yo leí hace poquito y no leí, vi un video de un sociólogo que no es cristiano y él estaba hablando del hiperposmodernismo. Entonces, una de las características que él llama el hiperposmodernismo, él habla del culto del cuerpo. Y me pareció interesante escucharlo porque no es cristiano. Y cuando tú mencionaste algunos puntos a ello, ahí mismo me llevó a lo que esa persona decía. Y habla del ejercicio también, habla de todos esos ejercicios de riesgo. O sea, cuando antes el deporte era en grupo y era competitivo, ahora es centrado en la persona y en sus emociones. Y son deportes de riesgo, ¿no? Entonces, antes que se salía y se caminaba en el bosque y se contemplaba, se reflexionaba, se meditaba, que te ayudaba al alma, al espíritu, al cuerpo. Hoy en día todo se centra en un gimnasio. Solamente lo comento como algo como para añadir a lo que tú dijiste, pero me parece interesante como una persona que ni siquiera es creyente analiza la parte social y los cambios sociales de esta forma y dónde estamos nosotros, ¿no? Porque las tendencias se vuelven normales, pero muchas tendencias que se vuelven hoy normales se pueden ser adictivas y nos podemos volver dependientes a eso sin pensarlo ni siquiera, ni analizarlo. Y yo creo que es importante analizar estas tendencias. Ahora, él también menciona otra y es el culto
y habla del hedonismo y el culto al yo. Y cuando habla del culto al yo, esto me hace pensar en ese, en esa dependencia a veces al sacerdote, al pastor o al psicólogo. Y él habla de eso. Él habla de eso. O sea, tú estás dando el camino a cómo ayudar, ¿no? Y cómo también nosotros pensar, analizar y salir adelante. Es parte del camino de la santificación. Ujú. Cuando una persona que en tu experiencia y en tus conocimientos se vuelve adicta al pastor, al sacerdote o al psicólogo, o sea, que ya es una adicción porque quiero arreglarme a mí misma. Ahora, yo también tengo, yo creo que hay límites en todo, ¿no? La Biblia dice en el Salmo 100, dice, nosotros no nos hacemos a nosotros mismos. Dios es el que está comprometido con nosotros en el proceso de continuar haciéndonos, santificándonos, haciéndonos a su imagen. Y el pastor, el psicólogo, son de gran ayuda, son herramientas, pero ¿cuáles son los, hasta el médico, en el tema de la salud del cuerpo, está el médico? Yo le dije al médico de mi papá, que es geriátrico, y yo le dije, con todo su respeto, doctor, mi papá tiene 91 años y pues no va a estar mejor. Él acaba de salir del hospital, no va a estar mejor, o sea, puede más o menos seguir, pero estamos en decadencia, o sea, literal, vamos a morir. Le dije, yo no quiero poner a mi papá en cosas extremas y yo sé que antes de que él perdiera la memoria, él siempre lo dijo, pero dejarlo vivir naturalmente y dejar el curso de la vida natural, sin exponerlo a tantas cosas. ¿Y sabe qué me dijo el doctor? Me dijo, la felicito por pensar así, porque yo tengo, mis pacientes quieren vivir hasta 120 años y le tienen temor a la muerte. Entonces, yo pienso, ¿hasta qué punto las cosas tienen un límite en nuestras vidas para no entrar en una dependencia? Y de pronto esa dependencia es en un temor, cuando nuestra dependencia debe estar 100% en Dios. Sí, definitivamente uno puede ser adicto a la dependencia de otra persona y se nota, digamos, en el sentido de que ya yo no puedo tomar las decisiones por mí mismo, que ya uno se vuelve, sí, depende de la opinión del pastor, del psicólogo, del amigo, del médico para tomar decisiones. Ahí ya uno se ha vuelto adicto, digámoslo así, y ha dejado de funcionar y que eso me genere como la tranquilidad, porque no solamente es depender de eso, sino es como esa tranquilidad que eso pueda generarme y ese placer y ese yo necesito para poder dar y eso. Y definitivamente nosotros tenemos que reconocer que es bueno, nuevamente, todas las cosas, hay muchas de esas cosas, hay unas que sí, no, pero muchas de esas cosas que son buenas en sí, pero cuando ya se vuelven obsesivas y se salen de control y están tratando de mitigar y de cubrir un dolor o un temor o algo de una manera no sana, pues se vuelven una adicción y se vuelve algo fuera de control. Entonces esa es la clave, mirar por qué yo estoy dependiendo tanto de la persona o X o Y. Muy bien. Y la otra parte es que yo creo que Dios nos creó a nosotros para vivir en comunidad y la comunidad es la que en un sentido, nos guste o no nos guste, es que hierro con hierro se aguza, donde somos, donde nos van a preguntar, ¿qué algo pasa contigo? Y a veces, ¿qué es lo que hacemos? Nos aislamos, no queremos que nos vean en el día malo y todos pasamos por los días malos. Y la comunidad es la respuesta de Dios, ¿no? Donde a veces nos dicen todo lo que no nos gustan, a veces nos levantan, a veces, pero todo eso es importante. Y yo creo que en todo lo que tú estás diciendo, a mí me lleva a algo. Dios nos ha dado su palabra, su Espíritu Santo, Dios nos da una comunidad y no nos escondamos de las herramientas que Dios nos ha dado. Entre todos, sí, yo creo que sí podemos y podemos crecer. Y la verdad, como tú dijiste, hay que rendir cuentas, hay que vivir en la luz, no podemos esconder esas luchas internas que tenemos. Todos tenemos luchas internas, todos tenemos áreas débiles, todos somos tentados. No hay nadie, ni el pastor, ni el mejor pastor del mundo,
puede decir que no. Todo el mundo pasa. Y cuando reconocemos eso, podemos animarnos y no juzgarnos, sino saber, todos estamos en el mismo barco y todos nos necesitamos los unos a los otros. Todos nos necesitamos. Pero yo creo que el temor es el que nos aparta, nos aísla y terminamos cayendo en diferentes tipos de adicciones. Yo digo, como tú dices, cualquier cosa puede ser adictiva. La adicción al chocolate. Hay gente que solo el chocolate. Ay, ¿sí me entiendes? No importa cómo se llame, puede tener mil nombres, pero es eso, esa medicina que para ti es una medicina que cuando estás triste o estás estresado o tienes algo, te alivia. Así No es. ponle el nombre, tú sabes cuál es el nombre, posiblemente no está en la lista que dio Rebeca, pero tú sabes el nombre de eso. Y cuando usamos eso que nos alivia el alma, posiblemente ahí toca ponerle atención. Pastora Manuel, cuéntanos, ¿tú qué Buenos piensas? días. Bueno, siguiendo el mismo orden de ideas, estaba pensando en lo que dice Santiago, que lo comentó también Rebeca, que dice, cuando confesamos los pecados somos sanados, ¿no? La confesión mutua y todo ello. Pero mencionaste algo en el punto de barreras al cambio, que corrígeme si me equivoco, dijiste que algunos no están motivados y ahí ya no se puede hacer mucho. Bueno, ¿qué hacer en esos casos? Sería la pregunta. ¿Qué Claro, sugieres? digamos, esa es una barrera, nuevamente una barrera, uno puede trabajar en ella, pero digamos, muchas veces hay puntos donde todos los demás se dan cuenta que es un alcohólico, que es un drogadicto y la persona no tiene la motivación. Muchas veces tiene que tocar fondo para que reconozca que necesita ayuda. ¿Qué se puede hacer como para, es con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha sabiduría, irle mostrando el problema que tiene, mostrarle porque, por ejemplo, mira que te perdiste tal evento, mira que estás perdiendo, que ya no puedes, tú soñabas con viajar a Europa y como estás jugando, mira que los ahorros se te están acabando. Como que ayudarle un poquito a la persona a entrar en razón para que tenga la motivación y con esa motivación ya poder entonces decir, listo, vamos a trabajar. Pero una persona no motivada, digamos, ¿por qué digo que hasta ahí llegas? Porque si la verdad no tiene motivación, vas a entrarle la información, pero no la va a ejecutar. Entonces de nada sirve, va a seguir en lo mismo. Entonces como que ahí sí va a requerir muchísima paciencia, mucha sabiduría, como que hacerle caer en cuenta de lo que se está perdiendo. Pues mil gracias, Rebeca. Recuerde, síganos en las redes, síganos en la plataforma de YouTube, comparta estas enseñanzas si son bendición para ustedes. Por favor, va a ser bendición para otros. Entonces les pedimos que por favor compartan y estas son recursos y son oportunidades para llenar la tierra y dar respuesta a las necesidades en este mundo cambiante y que necesita Cristo. Entonces, que Dios les bendiga.